Muy buenas tardes, muchachos. A continuación vamos a explicar la actividad de esta semana, que es la primera actividad de inglés, pero corresponde a la semana número 3 que estamos trabajando. El tema, que ya lo habíamos tocado un poquitico en el periodo anterior, es el pasado simple. Para nosotros comenzar a escribir oraciones en pasado simple, lo primero que debemos tener presente es que vamos a utilizar el sujeto seguido del verbo, que debe estar en pasado, no en presente, y el complemento, que es el resto de elementos que encontramos dentro de la oración. ¿Listo? Sujeto, verbo, complemento. Miremos los siguientes ejemplos. En el número 1 tenemos Susan went into the station. Susan es el sujeto de la oración, went es el verbo que está en pasado, into the station es el complemento. ¿Listo? Esa oración significa Susan fue a la estación. En la segunda oración tenemos I lived in Austria for several years. I es el sujeto de la oración, que es yo. Live es el verbo que está en pasado y el resto es el complemento de nuestra oración. Quiero que tengamos presente lo siguiente. En esta tablita que está en esta partecita tenemos donde están los pronombres y donde está el verbo. Quiero que miremos que el verbo para cada una de las personas es igual. ¿Listo? Entonces, en pasado no debemos hacer ninguna distinción cuando estamos trabajando con la tercera persona singular, como lo hacíamos en el presente. ¿Listo? Sino que todos van a quedar exactamente iguales. En este caso, este verbo, que es went, es un verbo irregular. ¿Por qué se dice que es irregular? Porque su pasado se forma de manera diferente a agregarle ed. El verbo base es go, que significa ir, y el pasado es went. Miremos la siguiente tabla. De igual manera, en este caso tenemos unos verbos regulares, ¿listo? Que el verbo regular es live. Igualmente se conjuga igual con todas las personas, ¿listo? Todos en pasado se deben poner igual, independientemente de la persona con la que estemos trabajando. El verbo en presente es live y en pasado es lived, agregándole de al final. Por esa razón se dice que es un verbo regular. Recuerden que nosotros estuvimos viendo en el periodo pasado los verbos regulares y veíamos unas reglas de cómo debíamos agregarle ed. El inconveniente acá es saber cuándo un verbo es regular y cuándo es irregular. Para eso existe un listado de verbos. En este listado, que yo se los dejé en la última hoja de la guía, no están todos los verbos irregulares, pero sí muchos de los que vamos a trabajar. El único que nos hace falta ahí para poder solucionar nuestro ejercicio es el verbo have. ¿Listo? Que en presente es have y en pasado es had, que también será un verbo irregular. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mirar. En la actividad lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Simplemente vamos a mirar los verbos que nos están dando en cada oración, que son los que están entre paréntesis, y sobre la línea vamos a escribir ese verbo en pasado. ¿Listo? ¿Cómo vamos a saber si es regular o irregular? Simplemente vamos a mirar el listado que hay en la última página. Si aparece ahí en ese listado, es irregular. Si no aparece, es regular y le debemos agregar ed. Pero ojo, no significa que todos los verbos que son irregulares aparezcan en ese listado. Es simplemente un listado base que nos va a servir para este ejercicio. ¿Listo? Entonces, los que aparezcan ahí son irregulares y los que no son regulares. A excepción del que ya les puse anteriormente, que es el verbo have, que no lo encontramos ahí. ¿Listo? Entonces, ponemos el verbo en pasado. Hagamos el ejercicio con el segundo, que tenemos que el verbo es ride, que es montar. Y el pasado de ese verbo, que también es irregular, se escribe R-O-D-E. ¿Listo? Adicionalmente, a escribir el verbo en pasado en cada oración, debemos ir haciendo la traducción de cada una. Entonces, en la primera, por ejemplo, nos dice Bobby nadó en la playa el sábado en la mañana. Y escribimos, puede ser frente a la oración o en la parte final, cada una de las traducciones de las oraciones.
¿Listo? Recordemos que estamos trabajando pasado, entonces no es bobinada, sino bobinado. Miremos también la segunda oración. En la segunda oración la traducción sería: su hermano Sam montó en su bicicleta. Recordemos que no podemos hacer la traducción palabra por palabra, sino que tenemos que intentar darle sentido a toda la oración. Además, nos podemos ir guiando con las imágenes que nos van apareciendo porque todas tienen relación con el significado. Recuerden que cualquier duda me la pueden comunicar. Que tengan muy buen día.